Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos los crisoles venideros. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a resistir, Señor, ante la prueba y salir airosos con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muchas veces nos ahogamos en medio de las aflicciones. Parece ser que la vida nos asfixia. ¿Pero qué es un crisol? Es un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia a temperatura extrema. O un crisol también podría ser una prueba difícil. Con base a estas definiciones podríamos concluir cómo es la vida espiritual de un cristiano. Cuando nos encontramos bajo presión y en muchas pruebas, y en medio de esas pruebas a veces nos alteramos y nos hace cambiar nuestro carácter. Entonces, viendo con los ojos de la fe, muchas veces nos encontramos en el crisol para que sabiamente podamos analizar cómo responder. Pero Dios, que lee nuestros corazones, nos conoce muy bien. Él sabe cuáles son nuestras facultades, que si las ponemos al servicio de su obra, existiría más avance en su servicio. Muchas veces nos encontramos en diversas pruebas para que descubramos los defectos que teníamos ocultos. De esta manera Dios nos da la oportunidad para enmendar esos defectos y en medio de esos fuegos de aflicción poder ser purificados. Pero tenemos que analizar que como seres mortales no medimos el futuro y a veces nos llegan sorpresas, y sorpresas muy dolorosas. A veces voy viajando en la carretera y alguien invade mi carril. Algunos reciben la noticia inesperada que perdieron el trabajo. Sientes una molestia física, vas al laboratorio y te dan unos resultados negativos. La traición del esposo o la esposa, la difamación de aquella persona que considerabas era tu mejor amigo. El dolor es muy intenso, pero el elemento sorpresa lo empeora. Debemos comprender que las pruebas no son ajenas a nuestra vida. Las pruebas son normales para un cristiano. Las pruebas son de esperar. Muchas personas les ha tocado sufrir por su fe. Eso es el proceso del crisol. O un tierno saludo que destaca camaradería e intereses mutuos. Cuando Pedro anticipa futuros días tenebrosos, aconseja con el propósito de fortalecer a los suyos ante la tormenta que se avecina. No os sorprendáis, mejor no os sigáis sorprendiendo. Mientras se libre el gran conflicto entre Cristo y Satanás por las almas de los hombres, el cristiano puede esperar una diversidad de pruebas y problemas tramados por Satanás para destruir la fe del cristiano en Dios. Las terribles persecuciones de Nerón pronto quemarían la iglesia. Los vejámenes crecientes de judíos y romanos eran tan solo un preludio del holocausto que se acercaba. Satanás empleaba todos los recursos que podía idear para destruir a la iglesia naciente. En vista de la hora de la prueba que ahora se avecina, los cristianos harían bien en prestar mucha atención a las muchas palabras. La iglesia estaba pasando por dificultades. ¿Cómo le sucedió a Job? Dios permite a veces que Satanás ponga a prueba el carácter de sus hijos fieles. Dios conocía la paciencia de Job y desde entonces los que sufren han sido siempre fallecidos por su ejemplo de firmeza ante el fuego de la prueba. Los sufrimientos de la vida no son enviados por Dios sino por Satanás, pero Dios los encausa y convierte en los medios para desarrollar el carácter de sus hijos. El fuego no es nada nuevo, pues Cristo sufrió todo lo que podría ser llamado a soportar cualquier ser humano. El fuego sencillamente hace que los discípulos de Cristo sean participantes de sus sufrimientos. Satanás y sus crisoles. Leamos 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice la palabra de Dios:
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aunque no hayaremos visto nunca un león hambriento, el león come cualquier cosa que quiere. Satanás nos acosa de la misma manera. Satanás quiere acabar con los hijos de Dios. A donde quiera que vayamos encontramos perversión moral. La obra de Satanás está por todos lados. Los cristianos debemos reaccionar con resistir, contrarrestar, más bien como oponerse. Pedro amonesta al creyente que se mantenga firme frente al diablo sin permitir que éste gane la victoria. Firmes, estar sólidos. El apóstol desea que presentemos un frente sólido, impenetrable, ante los ataques del diablo contra nuestra fe. Una actitud de cobardía no conquistará la victoria, pero una posición firme hará retroceder al enemigo en la fe. El texto también podría traducirse firme en vuestra fe, en cuanto al concepto de fe como un conjunto de creencias. Las dos interpretaciones pueden combinarse con el pensamiento de que el cristiano fiel, firme en sus creencias, está bien pertrechado para resistir los asaltos del diablo. Dios nos hace una promesa, pero ahora Dios nos recuerda que Él no nos ha dejado librados por sus propias fuerzas humanas, que nos llamó. Es una referencia a la invitación dada por el mensaje evangélico, o en un sentido más amplio, al llamamiento original de Dios, implícito en el plan de salvación. En Jesucristo, por medio de Jesús, Dios nos llama mediante su Hijo. Aunque la persecución pueda parecer interminable cuando se le sufre, su duración es breve ante la eternidad. Y el cristiano debería aprender a considerarla desde ese punto de vista. Venga la prueba que venga, nunca debemos desanimarnos. Debemos tener presente que siempre Jesús ha vencido a Satanás. Satanás es un enemigo derrotado. Si nos aferramos a Jesús con fe, nunca Satanás nos podrá vencer. Gracias a la cruz la victoria de Cristo es nuestra, pero a veces nos encontramos en el crisol por el pecado. Leamos Romanos capítulo 1 versículo 18, dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Siempre debemos tener presente que existe la ley de la causa y el efecto. El pecado siempre trae consecuencias, pero debemos tener presente que Dios no está con un azote en la mano mirando a ver quién azota o a quién castiga. Debes entender que el pecado de por sí lleva sus propias consecuencias. A veces nosotros mismos nos sentimos burlados pensando que somos más listos que Dios y pensamos que vamos a pecar, pero ten presente que las consecuencias llegarán. Esas consecuencias pueden ser perder la eternidad o consecuencias dolorosas en la actualidad. ¿Qué nos dice Pablo al respecto? En Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, es decir, el desagrado divino contra el pecado, que termina finalmente con la entrega del hombre al castigo de la muerte. La ira de Dios, el infinito, no puede ser comparada con la pasión humana. Dios es amor, y aunque odia el pecado, ama al pecador. Sin embargo, Dios no impone su amor a los que no están dispuestos a recibir su misericordia. La ira de Dios contra el pecado se manifiesta cuando Él retira su presencia y su poder vivificador de los que eligen permanecer en el pecado, y de esta manera participan de sus inevitables consecuencias. La terrible suerte que corrieron los judíos después de que rechazaron a Cristo ilustra lo que estamos comentando. Como finalmente persistieron en su obstinada impenitencia y rechazaron los últimos ofrecimientos de misericordia, Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma había elegido.
Cuando la ira de Dios contra el pecado cayó sobre Cristo como nuestro sustituto, la separación de su Padre le causó una enorme angustia. No debía ejercer su poder divino para escapar de la agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Finalmente en la cruz la ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Al sentir el Salvador que de él se apartaba el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Por lo tanto, como Pablo lo explica en Romanos capítulo 1, versículos 24 y 26, Dios revela su ira entregando a los pecadores impenitentes a los resultados finales de su rebelión. Esta resistencia persistente contra el amor de Dios y su misericordia culminará en la revelación final de la ira de Dios en aquel día cuando el Espíritu de Dios sea finalmente retirado. Los impíos no tienen ninguna protección contra el mal sin el amparo de la gracia divina. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Finalmente descenderá el fuego de Dios que procede del cielo, y el pecado y los pecadores serán destruidos para siempre, tal como lo registra Malaquías capítulo 4 versículo 1. Pero aún esta revelación final de la ira de Dios en la destrucción de los impíos no es en ti un acto de poder arbitrario. Dios es la fuente de la vida, y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y se separa así de la vida. Finalmente reciben los resultados de su propia elección. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. Al desobedecer la ley de Dios vendrán terribles consecuencias. Si desobedecen las leyes de la salud, al no comer alimentos saludables, al no hacer ejercicio, trabajar demasiado, te pueden traer consecuencias que te pueden llevar a un crisol. Leamos Jeremías, capítulo 9, versículo 7, dice la palabra de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Dios promete purificación a fin de quitar la escoria. Dios los haría pasar por el horno de la aflicción. El propósito del castigo era purificarlos y no destruirlos. Dios quiere probar, examinar tu corazón. Muchas veces para Dios refinarte, debe usar severas sanciones. Dios quiere que tengas conciencia de tus pecados cuando lo has desobedecido. Muchas veces se necesitan acciones drásticas para llamar nuestra atención. Experimentemos angustia cuando sentimos dolor por el pecado, y entonces es que te das cuenta que tu vida está al revés, porque lo que haces no va en armonía con lo que dice la palabra de Dios. Pero qué difícil es abandonar aquellas cosas que han hecho parte de nuestra vida. Pero si no lo hacemos voluntariamente, Dios usará sus métodos para purificarnos. En este momento te invito a que reflexiones en los pecados por los que luchas. La invitación que te hago es que abandones eso que Dios no aprueba ahora, para que no vayas al crisol tal como fue Israel. Leamos 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7. Dice la palabra de Dios: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Hay diferencias entre cortar y podar. Cortamos las plantas que ya no queremos. Podamos las plantas que deseamos que tengan más productividad. Pero para hacer estos procesos necesitamos una herramienta afilada. El aguijón de Pablo tenía un propósito: para que no me exaltase. Dios quería que madurara.
que Pablo repite al final del versículo para dar más énfasis. Dios consideró conveniente proteger a Pablo de él mismo. El aguijón o una estaca puntiaguda o una espina en los papiros se usa para referirse a una astilla dentro de la carne que no se puede sacar. Pablo dice en mi carne. La dolencia era corporal, no espiritual ni mental. Sin duda era algo grave que le causaba mucha perturbación, molestias e inconvenientes. Evidentemente era algún mal que le afectaba a los ojos, un mensajero de Satanás o un ángel de Satanás. El mal provenía de Satanás, pero era permitido por Dios. Tal fue el caso de Job. Corresponde con la naturaleza y la obra de Satanás el causar sufrimiento y enfermedades corporales a los hijos de Dios. El propósito de Satanás era molestar a Pablo y estorbar su obra. El propósito de Cristo, al permitir la aflicción, era proteger a Pablo del orgullo. La aflicción de Pablo aquí no aparece por ningún pecado cometido, sino para evitar que pecara en el futuro. En Pablo, como en todos nosotros, hay debilidades, y este aguijón podía protegerlo. Las ideas de Dios siempre serán mejores para desarrollar un carácter cristiano. Así que si te vienen pruebas, aférrate a Dios. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les bendiga en este momento.